Ya está arreglado. Comenzamos con nuestra oración entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y comenzamos. Bien, pues como lo prometí, hoy es una sesión sin salirnos desde luego del macrotema de la otra historia. Pues sí les voy a contar otra historia. Nada más que en este caso, la otra historia se va a referir de modo muy puntual, de modo muy, incluso buscando profundidad sin detrimento de la amplitud y amplitud sin detrimento de la profundidad, sobre esta cuestión que parece irrelevante para muchos y desgraciadamente no solo parece, sino que es irrelevante para muchos. Y esto pues ocasiona una infinidad de problemas más o menos graves. Yo diría que a todas las naciones que se consideran dentro del mal llamado mundo democrático. ¿Y por qué digo que mal llamado? Porque es un abuso del idioma. ¿Cuál sería el verdadero mundo democrático? Bueno, pues la primera cosa con la que espero sorprenderlos es con el concepto griego de verdadera democracia. Fíjense muy bien lo que hacían los griegos, a diferencia de lo que hacemos en México, en Estados Unidos, prácticamente en todo, como lo dije hace unos momentos, el mal llamado mundo democrático. Donde hay elecciones de sufragio universal, es prácticamente en todo Occidente. Esto no se da en Rusia, obviamente, no se da en la India, mucho menos en China, o en Vietnam, o en Corea, qué sé yo. El bloque asiático o euroasiático se escapa y varias de estas naciones pues tienen gobiernos autocráticos, pero ni siquiera regidos por reyes, como lo fue sobre todo durante esos gloriosos 14 siglos que se llaman en la historia la cristiandad, que comienza en el año 308 con el gran emperador Constantino y su victoria en la batalla del puente Milvio sobre el tirano Magencio. Y recordemos cómo en esa batalla se ganó justamente con ese enorme letrero que apareció en el cielo ante la mirada atónita del emperador Constantino el Grande, y no signum vinces, con este signo vencerás. Y era una cruz. Y mandó poner la cruz, sustituyendo las águilas de sus soldados, y en un número muy inferior y en condiciones militares desventajosas, derrotó al pagano tirano Magencio y empezó la gloriosa época de la cristiandad, que fue gobernada, que fue el gobierno natural de la gran mayoría de las naciones hasta la Revolución Francesa. Del 308 al 1789-90, por ahí así. En ese lapso se dieron infinidad, hay una lista enorme, una lista formidable, maravillosa, de reyes que fueron elevados a los altares, de reyes beatificados, de reyes santos. Les pido por favor a los más curiosos y a los que más les interesa el tema, que escriban en su buscador favorito, cualquiera que sea, Safari, Firefox, Chrome, el que gusten, lista de los reyes beatificados o llevados a la categoría de santos. Y se van a asombrar, van a encontrar posiblemente centenares de ellos.
porque en cierta forma Occidente era heredero del concepto griego de democracia, que fue como empecé hace unos minutos. ¿Cuál era el concepto griego de democracia? Fíjense muy bien la brutal y enorme diferencia. En Grecia los votos no se contaban. Entonces, ¿qué se hacía con los votos si no se contaban? ¿Alguien tiene una idea? Claro, en vez de contar, se usaba otro verbo. Se pesa. Se pesaban los verbos. Muy bien. ¿Quién fue? Yóndoro Ruiz, la que habló, o Alicia. Alicia, muy bien, Alicia. Los votos se pesaban. ¿Eso qué quería decir? Que el voto de un analfabeta tenía prácticamente un peso irrelevante o muy pequeño. El voto de un maestro, de un profesor, de un literato, de un filósofo como Aristóteles, como Sócrates, como Platón y otros muchísimos, Anaxímenes, Anaximandro, sobran, se pesaban y se les daba un peso específico muy superior al de la plebe. Y estoy usando la palabra plebe no en una manera despreciativa o agresiva, sino de una manera descriptiva. La plebe, donde palpita el pueblo, formado en su inmensa mayoría por analfabetas, por personas que no saben, por personas que no han tenido acceso a la educación, posiblemente tampoco a la riqueza, pero también es sabido que muchas veces para tener un ascenso en el mundo de los negocios, pues hay muchas personas que sin haber estudiado una carrera profesional, pues ahora parecen borricos cargados de oro, ¿no? Sin embargo, no era así en la Grecia antigua. El voto se pesaba y entonces, ¿quién gobernaba? La aristocracia del espíritu. Es decir, era el gobierno de los mejores. Eso quiere decir aristocracia, el voto de los mejores. ¿Quiénes llegaban entonces al gobierno de Atenas, de Tebas, de Esparta incluso, de las ciudades griegas del Peloponeso? Y después esto en gran medida fue imitado por Roma, pues llegaban los más inteligentes, muchas veces los más audaces, que reunían a la audacia la inteligencia y la cultura, como fue por ejemplo el caso de Julio César, ese formidable personaje de la Roma un poco anterior al nacimiento de Cristo. Y entonces ¿eso qué garantizaba? Pues garantizaba el progreso de las naciones. Pero además de garantizar el progreso de las naciones, garantizaba la pax, lo que llegó incluso a llamarse la pax romana, ¿sí? Que se fundamentaba en un dicho aparentemente brutal, pero que es profundamente lógico. Y que decía, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, para bellum, prepárate para la guerra. De ahí viene la famosa marca de esa no menos famosa pistola, es que se llama Parabellum, ¿sí? Que es la pistola reglamentaria, por ejemplo, de la policía italiana. Una Parabellum escuadra de 15 tiros, automática, 38 Super. Entonces, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y ciertamente la cultura romana y la cultura griega paganas, precristianas, en algunas zonas o en algunos lapsos de su historia anticristianas incluso, sobre todo Roma, que fue una perseguidora cruel del cristianismo, al menos durante 2 siglos, 280 años, 270 años, hasta que Constantino instaura por sugerencia de su esposa y decreto del emperador de él, el cristianismo como religión de Estado, lo cual favorece enormemente el concepto griego de aristocracia. Y toda Europa durante ese periodo de 14 siglos prácticamente fue gobernada por los mejores. Reyes y emperadores verdaderamente seres humanos excepcionales. En inteligencia, en virtudes, en santidad. Claro, no debe de faltar por ahí algún loco de mente, algún perverso
que pasa a la historia precisamente por sus perversidades, como lo fue Enrique VIII, por mencionar posiblemente al más monstruoso de todos. Y claro, sin pasar por alto a los Luises de la parte final, sobre todo Luis XIV y Luis XV, esos que decían, ¿qu'est-ce que c'est que la France? La France est à moi. Yo soy Francia. Y el otro que decía, après moi, le déluge. Después de mí, el diluvio. Y claro, el diluvio le tocó a un rey tonto y débil, que fue Luis XVI, al cual la Revolución Francesa le cortó la cabeza y puso punto final al dominio de la cristiandad. Y comienza, para el regocijo de los masones y el regocijo de los analfabetas que pululan por la tierra, algo que a mí prácticamente me enfurece y me indigna. La creencia de que el gobierno legítimo se basa en contar los votos de la mayoría. Desde ahí está mal la democracia. No es posible, no es lógico, no es racional, no es un acto inteligente, pero sobre todo es un acto de profunda injusticia que el voto de un intelectual con varios doctorados y posgrados pese lo mismo que el voto de un analfabeta al que se le compra con un bono de 600 pesos a la semana, o con unas tortas, o con unos refrescos, o con una amenaza, como la que tienen encargada hacer estos paladines de la patria que andan por ahí, no me acuerdo del nombre oficial que les da el peje, pero que son personas que se dedican a amenazar a la gente diciéndole, si tú votas por alguien que no sea morena, te van a quitar la pensión, te van a quitar tus 6,000, 9,000, 18,500, lo que sea. Así que vota por Morena para que el gobierno que siga en manos de Morena te garantice que tu nivel de vida que tienes desde que nuestro héroe, nuestro príncipe, ya puso aquí Dan Lara, los siervos de la nación. Gracias, Daniel, por platicarnos el nombre oficial de esta gavilla de fascinerosos que se dedican a amedrentar a la población. Bueno, entonces, repito el concepto para que quede bien claro. ¿Desde dónde arranca la maldad de la democracia? Desde el momento en el que se valida, se le otorga el mismo poder, el mismo valor al voto del analfabeta que al voto del sabio. El mismo valor al voto del criminal que al voto del hombre justo y virtuoso. Es un absurdo radical. Ahí está el gran engaño. Sin embargo, no estoy diciendo que el domingo no salgan a votar. ¿Por qué? Porque ahora sí que como dice el dicho, de lo perdido, lo hallado es bueno. Y menos mal que de alguna manera, a veces, el voto ha servido para que aquí, allá, acullá, un poquito a veces, un muchito en otras partes, pero generalmente de modo muy reducido, de vez en cuando tengamos buenos gobernantes. Digo, porque si comparamos, por ejemplo, a Felipe Calderón con el malo, pues la diferencia es radicalmente abismal, ¿sí? En todos sentidos, línea por línea, aspecto por aspecto. Incluso si comparamos a este con el peor de los antecesores, que sería Benito Juárez, pues el malo le gana a maldad, al mismo Benito Juárez, al menos en varios rubros extremadamente importantes. Así que votemos los que tengan la necesidad o la posibilidad de hacerlo, porque en su estado se vaya a elegir gobernador, voten, pero eso sí, por el amor de Dios. Ni un voto por Morena, porque un voto por Morena es un voto contra México. ¿Y por qué digo yo que es un voto contra México? Y bueno, no es que lo diga yo, es que estoy sustentado en multitud de testimonios, en multitud de lecturas,
de conocimientos, de aportaciones de personas especialistas en la materia. ¿Cuál es el primer gran riesgo? El primer gran, digamos, la primer gran desventaja mortífera si Morena se sigue perpetuando en el poder. Es muy probable que logren de 6-6. Algunos no tan pesimistas dicen que cuando menos se mantendrá Aguascalientes en la oposición. Otros piensan muy optimistamente, yo no coincido con ellos, que probablemente se logre la mitad de estos 6 estados. Mi pronóstico, después de muchas horas de lectura y análisis, es que Morena va, entre comillas, a ganar, cuando menos en 5 de los 6 estados. Muy difícilmente en 2 ganaría la oposición. Pero hay que intentarlo. Así que yo les pido que toda esta sesión la difundan lo más posible a diestra y siniestra para que el mayor número de personas se den cuenta de esa barbaridad, de ese crimen, de ese delito que clama al cielo, que es seguirle ayudando a Morena a perpetuarse en el poder. ¿Cuáles son los puntos más censurables de Morena y sus adláteres? Bueno, pues comencemos. Desde un punto de vista geopolítico, lo más censurable de todo es que Morena firmó el pacto de adhesión al Foro de Sao Paulo, posteriormente ratificado en Puebla, con la izquierda continental. ¿Qué es la izquierda continental? Vean el grado de perversidad de la democracia de sufragio universal. Algunos piensan, por ejemplo, que Colombia, que va a escoger entre 2 finalistas, allá le llaman balotaje, va a haber segunda vuelta, tiene que salir el presidente de Colombia. Y esta mañana, antes de pensar en dar la sesión, estuve investigando y caí en la cuenta del perfil criminal de los 2 candidatos que van a contender por ahí del 20 y tantos de junio para quedarse con la presidencia de Colombia. Esto es el mal profundo de la mal llamada democracia, fundamentada en el sufragio universal. De los 2 candidatos, no se hace uno. Uno es abortista, apoyador de los matrimonios gay, de la ideología de género y de cuantas barbaridades antinaturales hoy se les puedan ocurrir a las personas de mente perversa. Y el otro es un populista al que llaman el clon de malo. El clon de malo. O sea, el mismo perfil de personalidad de Manuel Andrés López Obrador. Y los colombianos no escogieron para que pasara a la segunda vuelta a la aristocracia colombiana. Es decir, a los mejores que hubieran podido ganar el derecho a participar en una segunda vuelta, obtuvo menos de la mitad de los votos que la chusma, que la masa le proporcionó a los 2 peores candidatos que Colombia haya tenido, cuando menos en los últimos 40 años. ¿Cómo es que eso sucede? Porque la democracia, en el sentido que lo estoy criticando, en el sentido que lo estoy censurando, se construye con mercadotecnia. Y la mercadotecnia tiene un lema que inventó Lenin. Y dice así: una mentira repetida 1000 veces acaba por considerarse como verdad. Entonces, si el narcotráfico, como es otro tema que veremos en un momento más, si el narcotráfico es una de las fuerzas más poderosas, más brillantes, más eficientes, más eficaces para apoyar a un candidato, ¿quién tiene el poder de definir a quién va a apoyar, qué cártel y por cuánto tiempo y a costa de qué privilegios?
justamente lo va a tener siempre el peor de los ciudadanos, el crimen organizado, las mafias del poder. Entonces, la primera fundamentación que quiero presentarles a ustedes para que piensen muy bien su voto y me ayuden a difundir ni un voto por Morena, es que Morena es un centro de comunistas continentales. No se escapa ya ni Colombia, que fue la última que logró evitar esto. Ya en cuestión de días, en este mismo mes de junio, uno de los dos peores quedará al frente de esa nación hermana, y entonces sí, que Dios agarre confesados a los colombianos, como ya debió agarrarnos confesados a nosotros. La izquierda, pues, triunfa basándose en la mercadotecnia de las mentiras. ¿Qué promete la mercadotecnia de la izquierda? Combate a la corrupción, estilo Peje. Se acabó la corrupción a los pocos minutos de que yo tome la presidencia. Así lo dijo. ¿Se acabó? Pues no, probablemente la corrupción no solamente no ha disminuido, sino que se ha disparado a niveles nunca antes sospechados, incluyendo desde luego a la familia presidencial y a todos sus adláteres y cercanos y miembros de su gabinete y de su partido. Así que la primer gran promesa que se le da a la chusma, repetida mil y mil y mil veces, acaba por ser creída, pero no deja de ser una enorme mentira. No habrá combate a la corrupción en ningún país donde gobiernen los que han sido elegidos, los que han sido electos por la mayoría de los votantes ignorantes. De los votantes que son tan ignorantes que no saben que no saben. Probablemente algunos de ustedes no hayan escuchado mi concepto cuando manejo la palabra ignorante. Y para los que no lo hayan escuchado, vale la pena repetirlo, si bien algunos ya lo han asimilado bien, pero probablemente son minoría. La ignorancia se da en 4 niveles. El nivel más profundo se llama ignorancia invencible culpable. La persona no sabe que no sabe, pero porque no quiere saber, porque no le interesa saber. Un poquito hacia arriba tenemos la ignorancia vencible, del que ya sabe que no sabe, y tiene la opción de decidir saber o de decidir no saber. Si decide no saber, entonces ya hablamos de una ignorancia consciente culpable. Si subimos un poco la escala, tendríamos el conocimiento consciente. La persona ya sabe que sabe y aprovecha bien lo que sabe, intencionalmente. Y en el nivel más alto tenemos la sabiduría, que ya es un conjunto de hábitos que pueden operar de manera eficiente y eficaz y que no necesita una deliberación previa, porque ya estamos hablando de un hábito virtuoso. ¿Dónde se encuentra la base de la población? Si la distribuimos en una curva normal de frecuencias, vamos a ver que la gigantesca masa, cuando menos el 80%, se ubica en el nivel 4. Y de ese nivel 4, votan, pongan ustedes, el 42% de los que pertenecen a esa gran masa. ¿Por quién van a votar? Por el que mienta mejor, por el más bocón, por el más manipulador, por el que sepa manejar más los 3 factores que mencioné en las sesiones de lunes y miércoles. Cantidades bestiales de dinero, cantidades astronómicas de poder y cantidades brutales y luciferinas de odio. Mezclen las 3 cosas. Exceso de dinero, exceso de poder, exceso de odio. ¿De dónde viene el exceso de dinero? Muy fácil, del narcotráfico. A ver, vamos a hacer cuentas para que puedan ustedes medir el tamaño monstruoso del narcotráfico.
Escriban, por favor, la cantidad de 600,000. Ahora añádanle 3 ceros a 600,000. ¿Cómo se lee? 600 millones. Ahora añádanle otros 3 ceros. ¿Cómo se lee? 600,000 millones. 600,000 millones. Ahora multipliquen por 20. Vale. Porque no estamos hablando de pesos. Estamos hablando de dólares. 120,000 millones. ¿Qué? No. Ah, no. 1.2 Perdón, sí. billones Sí. de dólares. ¿Esto qué implica? Que el dinero que maneja el narcotráfico y que por lo tanto maneja la falsa democracia es mayor varias veces al presupuesto del gobierno federal. Claro. Tan solo en América Latina, más Estados Unidos y Canadá, el narcotráfico pesa 600,000 millones de dólares. ¿Cuánto pesa en Europa? 800,000 millones de euros. Es lo que llamamos la narcoeconomía. De ahí viene el exceso de dinero. Para financiar, para comprar, para corromper, para convencer, para amedrentar al más pintado. No hay límites. No hay manera de poder combatir estas cifras monstruosas. El país que más éxito ha logrado en frenar el avance del narcotráfico es Italia. ¿Y cómo le hizo Italia? Pues con un concepto que ellos manejaron desde hace unos 30 o 25 años, que es el sistema de los jueces sin rostro, que son jueces cuyo rostro el narcotraficante juzgado no conoce porque operan en el anonimato, para no ser comprados, no ser asesinados, no ser secuestrados, etcétera. Los jueces de manos limpias, sin rostro, le están ganando la batalla en Italia al narcotráfico, a la Cosa Nostra, a la 'Ndrangheta. Es como si aquí el gobierno, no cuesta nada soñar, creara una organización similar y le estuviera ganando la partida al cártel Jalisco Nueva Generación o al cártel de Sinaloa. Cosa que evidentemente no va a suceder. Porque estos dos cárteles que se disputan todo el territorio nacional forman una parte medular, están en el ADN del gobierno actual. Exceso de dinero. Segundo, exceso de poder. Un ejemplo muy simple. Un juez tiene a bien dictaminar de manera muy cuerda, muy lúcida, muy responsable, muy inteligente, tiene a bien dictaminar la suspensión de las obras del Tren Maya en el tramo que va de Tulum a Cancún, porque queda demostrado a través de hechos constatables por cualquiera que nunca se presentó el modelo de daño ambiental, de impacto ambiental, y que la obra se tiene que detener. ¿Cuál es el exceso de poder? Y al día siguiente el malo sale a decir, el tren, si ustedes creen que se va a detener, qué equivocados están. Eso de que la ley es la ley, permítame reírme. Y dice, el Tren Maya va, sigue adelante. Nadie lo va a detener. ¿Quién puede hacer eso? Pues un tipo que tiene exceso de dinero y en este caso y en esta oportunidad, exceso de poder. ¿Y el exceso de odio dónde está? Bueno, el exceso de odio se da, voy a mencionar algunos hechos que están a la luz pública, que cualquiera de ustedes puede conocerlos, puede tener acceso. Permítanme un segundo. Voy a cambiar de posición.
López Obrador muestra todo su desprecio y crueldad con las víctimas de los narcotraficantes. Estamos hablando del tercer factor, que es el exceso de odio. El 18 de septiembre del 2020 se presentaron unas diapositivas en la mañanera con los datos de las masacres que había habido en México. ¿Alguien recuerda, dígalo rápidamente, si es que lo recuerda, cómo manejó las cifras de las masacres en México? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que comentó cuando se le presentaron las cifras reales de los cientos de masacres que ya había en el territorio nacional a esa fecha? Se carcajeó. Se carcajeó. Y Muy fue tan descarado que inclusive la muchacha que le traducía en esto, bajó las manos y puso una cara de vergüenza absoluta. O sea, la que estaba haciendo con lenguaje de señas. Que no era la vil chismosa, me imagino, era No, otra. no, siempre van cambiando, pero la muchacha que estaba traduciendo todo en lenguaje de señas, puso una cara de vergüenza total y bajó las manos, de que no quiso traducir eso. Perfecto. Muy bien, gracias por el dato, Ricardo. Probablemente otros lo vieron, pero ya quedó de manifiesto que eso aquí y en China y en la época prehistórica y en la actual se llama odio. ¿A quién le manifestó el odio? Pues a las personas que se atrevieron a dar los datos para presentarlos en Palacio y a las personas que fueron las víctimas. O sea, se burló de las víctimas, porque incluso dijo, ahí están las masacres. Me resulta casi imposible imitar su carcajada, ¿no? Pero literalmente, señaló con el dedo las diapositivas, ahí están las masacres. Jejejejeje, se burló López Obrador, dando a entender que encontraba muy gracioso ver gente quemada viva, descuartizada, acribillada. Ellos no eran seres humanos, eran animales para el matadero, tan graciosos como una caricatura. Fue absolutamente natural su placer por el dolor, el sufrimiento y el horror de los demás. Fue tan evidente su placer que no lo pudo ocultar. Esta es la reseña de lo ocurrido el 18 de septiembre del 2020 en una mañanera. Después, hace poco, en abril de este año, en febrero del 2022, se burló de los 17 asesinados en un velorio. Los sacaron los narcos o los asesinos, los sacaron de un velorio, los formaron contra la pared antes de descargar ráfagas por docenas de rifles automáticos hasta no solo matar a las víctimas, sino hasta destruir la pared, que era blanca y quedó ensangrentada y reducida a polvo en febrero del 2022. Estamos hablando, para no desviarnos, del odio que resuma este personaje. Ante este hecho, exigía López Obrador a los criminales que si hicieran eso desaparecieran los cuerpos, para al menos poder decir no hay cuerpo del delito. Es más, lo dijo, como los cuerpos desaparecieron, no hay cuerpo del delito y no lo podemos perseguir. Otra burla gigantesca. Y ojo, estamos hablando del exceso de odio. Cuando encontraron manos y pies regadas en el piso, dijo que eso no probaba la masacre que se había visto completita en el video. Así tenemos la caradura criminal del carnicero de Palacio Nacional, que navega en un exceso de dinero, en un exceso de poder y en un exceso de odio. Pero aquí viene algo verdaderamente que podría ser una especie de sainete o de acto de ópera bufa si no fuera una verdadera tragedia. ¿Alguien sabe qué dijo ayer hablando del Chapo Guzmán? ¿Alguien vio las noticias? Bueno, se lo cuento. Dijo, si yo me tomase una foto con el Chapo Guzmán, incrementaría mi nivel de honestidad. Sería más honesto yo si me tomase una foto con el Chapo Guzmán. Literalmente. ¿Por qué incrementa su honestidad si se toma una foto con el Chapo Guzmán? Bueno, luego aseguró
que le merece todo el respeto a la madre de este monstruo que ha asesinado a los miles de madres de familia. Merece la señora, madre del Chapo Guzmán, una verdaderamente hiriente opinión. Es un honor estar con ella. Es una persona digna de admiración y respeto, y manda este mensaje de amistad a los grupos criminales de la droga para que lo ayuden en las próximas elecciones a mantenerse en el poder, garantizándoles impunidad criminal. Para mí, el principal acto de odio, de poder, odio y poder mezclados, se da en el momento en el cual hace unos cuantos días dijo que el ejército, bueno, que el Estado, no dijo el ejército, el Estado tiene la obligación de sí, de cuidar a sus soldados, pero también tiene la obligación de cuidar a los delincuentes, porque son seres humanos. Obviamente no habló de seres humanos al referirse a la masacre ocurrida en febrero, y tampoco a las masacres que por centenares han ocurrido en el territorio nacional. Aseguró que no tiene ningún cargo de conciencia porque él no tiene conciencia, yo creo, él no tiene conciencia ni en este ni en ningún otro tema, por la sencilla razón de que es un psicópata profesionalmente comprobado. Si recorremos el mundo de los psicópatas en cualquier nación, en cualquier época histórica, ¿cuáles son los rasgos que caracterizan al psicópata? Bueno, voy a decir uno solo, el más importante de todos. El psicópata ha convertido a su conciencia de juez en legislador. O sea, él hace sus leyes. Y este rasgo lo tienen todos en Morena. Todos los gobernadores, todos los alcaldes, todos los ediles, todos los funcionarios públicos, todos los miembros de su partido tienen este rasgo fundamental: convertir la conciencia de juez en legislador. De tal forma que cada legislador hace sus leyes a su entera conveniencia. Entonces él acaba de decretar, él acaba de decidir que el ejército mexicano y que el Estado mexicano tiene la misma obligación de proteger a sus soldados que a los criminales, porque son seres humanos. Sí, yo digo que los criminales deberían estar cuidados por el ejército, pero en la cárcel de alta seguridad. Para él no. Tenemos una noticia de las últimas 24 horas en la cual el mismo fundador del partido Morena, famoso político él, que tiene una formidable oratoria y una gran inteligencia, ninguna persona virtuosa, pero cuando menos ya se alineó en contra del malo, reconoció, Porfirio Muñoz Ledo, me refiero a él, a Porfirio Muñoz Ledo, reconoció que López Obrador sostiene una alianza evidente con grupos criminales de la droga y que si no puede reelegirse, le legará esos nexos criminales a cualquiera de sus cómplices criminales que él pretende imponer en su próxima presidencia. Algo así como un maximato. El primer gran jefe máximo de la revolución en este país fue Plutarco Elías Calles. El siguiente gran jefe máximo fue Lázaro Cárdenas. Y desde Lázaro Cárdenas hasta la fecha no ha habido ningún otro jefe máximo, a pesar de que Salinas lo intentó. Y de alguna manera tiene cierto peso, pero no es un jefe máximo como lo fue Calles o lo fue Cárdenas. Pero si las cosas no logramos frenarlas, los que estamos aquí, más los otros millones de mexicanos que espero que despierten a partir de este fin de semana y los siguientes 2 años, vamos a tener el hundimiento definitivo de nuestra nación en un lugar muchísimo peor que el que podemos contemplar actualmente en Venezuela, donde literalmente se necesita una carretilla de billetes para conseguir 1 litro de leche, después de formarse en filas kilométricas durante horas enteras. Lo está reconociendo Porfirio Muñoz Ledo. Y Porfirio Muñoz Ledo es un sujeto fundador del partido Morena.
como dicen los médicos homeópatas, similia similibus curantur, o dicho a los rancheros, para que apriete duro, que sea cuña del mismo palo. En efecto, una cuña del mismo palo ya es Porfirio Muñoz Ledo, que está diciendo que la complicidad criminal de Malo y su gente con el crimen organizado es evidente. Bueno, y aparte de que lo dijo este hombre, perdón, voy a cambiar de postura. Aparte de que lo dijo este hombre, lo dijo otra persona, Francisco Labastida, ex candidato del PRI a la presidencia de la República hace algunos años. Y ambos personajes, tanto Porfirio Muñoz Ledo como Francisco Labastida, fueron entrevistados por una periodista muy famosa, no es santo de mi devoción, porque es simpatizante de la ideología de género, del aborto y de otras muchas lindezas, pero tiene como cualidad el ser una buena crítica de Malo. ¿Y qué dijo entonces el Malo sobre Carmen Aristegui? Pues dijo, la veces anteriormente paladina de la libertad, ahora me da pena ajena. Y se dedicó a atacarla de una manera por demás aviesa, insultándola, sobajándola, difamándola, despreciándola. Y claro, no faltó la reacción instantánea del gremio de periodistas, en donde, por ejemplo, este señor, se me escapa ahorita su nombre, Ricardo Rocha y otros por ahí, inmediatamente brincaron y dijeron, ¿cómo te atreves a atacar a una periodista por el mero hecho de haber hecho 2 entrevistas en donde se te pinta de cuerpo entero por personas que no ganan nada por mentir y que están diciendo la verdad? Además de las declaraciones de Muñoz Ledo, repito, morenista, fundador del partido narcotraficante Morena, que obviamente está deslindado de esta actividad desde hace muchos años. La desgracia de México está en que hoy, en el juicio del Chapo Guzmán en los Estados Unidos, un tal señor de nombre Reinaldo Zambada, en el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York, reconoció que López Obrador recibió millones de dólares del cártel de Sinaloa, del jefe de gobierno de la Ciudad de México, a través del jefe de seguridad, Gabriel Regino. O sea, una persona sujeta a un juicio en Estados Unidos, donde es un delito gravísimo el cometer perjurio y el hacer declaraciones falsas, allá no se andan con quítame ahí esas pajas, no, allá realmente es un acto de crimen mayor, ¿sí? El afirmar o negar algo después de haber juramentado, decir toda la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, incluso sobre la Biblia. Bueno, pues Reinaldo Zambada, en el juicio contra el Chapo Guzmán, reconoció, repito, que López Obrador recibió millones de dólares del cártel de Sinaloa, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, a través de su jefe de seguridad, Gabriel Regino. Exceso de dinero, exceso de poder, exceso de odio. Todo Morena es así. Así que por eso me atrevo a repetir el eslogan de esta sesión. Un voto por Morena es un voto contra México. También, si bien no está de manera fehaciente probada, pero sí hemos observado todos qué tipo de rituales ha hecho Malo en fechas muy significativas para él. ¿Qué tipo de ceremonias ha realizado? ¿Quién me dice cuál es el sabor de boca, el sabor mental, intelectual o afectivo que le han dejado las ceremonias que Malo ha celebrado 3 o 4 veces en fechas extremadamente importantes para él? Ricardo. Todas han sido abiertamente satánicas. Lo único es que la verbalización que tienen la hacen
en idiomas ocultos para que no se note lo que está diciendo y lo que está pasando. Correcto. Entonces, aparte de su contubernio con los grupos criminales de la droga, podemos afirmar que López Obrador es un gobernante luciferino, que invoca las fuerzas del mal a su favor. Esto, aquí viene un problema sumamente grave, pese a saberlo muchos comunicadores, no les importa. Ya me acordé del otro que se volvió furibundo adversario del PG, Ciro Gómez Leiva, aparte de Ricardo Rocha. Ricardo Rocha escribe, aunque también tiene su canal, pero Ciro Gómez Leiva tiene un canal de noticias y ahora sí que a tiro por viaje contra la cabeza dura o cabeza hueca del PG, no desaprovecha para denunciar los abusos de poder, de dinero y de contacto o contubernio con el narco. Pero a la mayoría de los comunicadores eso no les importa porque tienen la mente cegada y cauterizada. Pues muchos se declaran ciegos y sordos ante la terrible importancia que esto tiene. Además de que la gran mayoría de nuestros comunicadores, pues o son ateos, o son agnósticos, o son liberales, y no critican al bulto de Palacio en lo esencial. ¿Y cuál es el crimen esencial? A ver, hay crímenes contra la economía, hay crímenes contra la salud, hay crímenes contra el sentido común, hay crímenes contra el tejido social, pero ¿cuál es el principal de todos? Ricardo. Hay un pecado que afecta en dos ámbitos distintos, que es la libertad sin responsabilidad y sin consecuencias, que fomenta tanto el liberalismo como el satanismo. Los dos van uno en contra de la humanidad y otro en contra de la parte espiritual. Y una de sus manifestaciones más agudas, pues es la cultura de la muerte, el aborto. El aborto que, como lo decía yo en la sesión del miércoles, ya no pesa en la conciencia de la gente como algo malo, sino que ahora se constituye a partir de las declaraciones de Obama, de la esposa de Obama y de la Hillary Clinton. Yo le cambié el nombre de Hillary a Hillary porque hace un par de años en Nueva York declaró: el aborto es el principal derecho sacrosanto de la mujer. Derecho sacrosanto, el aborto. Bueno, déjenme decirles que un voto por Morena, como todos ellos son partidarios del aborto, sin excepción, no hay un solo candidato, no hay un solo personaje que lleve el sello de Morena que no sea abortista. Y aquí viene probablemente en los minutos finales de esa exposición mi advertencia principal. Cuando el Papa Ratzinger, yo le sigo diciendo Papa porque es el Papa emérito, lo cual no implica desconocer a Francisco como tal, pero siendo Benedicto XVI Papa oficial todavía, lanzó un edicto que dice: ojo católicos de este país, ojo católicos que me vean hoy, mañana sábado y el domingo antes de votar o después de haber votado. Si votas por un candidato partidario del aborto, estás ipso facto, late sentencia, no se necesita declaración oficial del Vaticano, ni del Papa, ni del obispo, ni del sacerdote, estás ipso facto excomulgado. Y si bajo esa condición comulgas, pues cometes sacrilegio. Firma Benedicto XVI. Y este decreto, este edicto, no se ha modificado. Ni por el propio Benedicto XVI, pero tampoco por Francisco. Que en términos de diplomacia, de relaciones internacionales y de hacerle guiños a la izquierda, se pinta solo. Y si bien, como lo expliqué el miércoles, no ha incurrido en ninguna herejía formal, pues yo temía que en cierto modo él en algún momento
de pérdida de lucidez, pudiera derogar el decreto Benedicto XVI, pero no fue así. Se sostiene, pues, el dictamen, el decreto condenatorio a la persona que conozca que su candidato es partidario del aborto, para que si vota por él, quede ipso facto, quiere decir, en el mismo momento y por el mismo hecho, ipso facto excomulgado. Posiblemente esto es lo que puede mover más la conciencia de muchas personas que dicen, ah, caray, pues eso yo no lo sabía. Bueno, pues ya lo sabes. Estabas en el nivel 4 y ya pasaste al nivel 2. Ahora ya sabes que sabes. No te puedes hacer tonto. Si tú, a pesar de saber esto, vas y votas por un izquierdoso, por un morenista, o por un priista, o por un panista, que también los hay, partidarios del aborto. Cuando le preguntan, por ejemplo, a Margarita Zavala, y cómo me enfurecí cuando la escuché, ¿qué tiene usted que decir del matrimonio homosexual? No tengo nada que decir. ¿Qué opina usted del aborto? No tengo nada que decir. Se salió por peteneras. ¿Qué implica esto? Pues astucia política y cobardía moral. ¡Qué lástima! Ella no era así. En todas partes soplan vientos, y no de fronda, soplan vientos luciferinos. Es muy interesante cómo, en medio de todos los errores que acabo de mencionar, de todos los asuntos que nos llevan a la condenación radical y absoluta del malo y su caterva de abortistas, resalta cómo no toca ni con el pétalo de una rosa a Peña Nieto. ¿Ustedes saben dónde y cómo vive Peña Nieto? Vive en el principal barrio de lujo de Madrid, en una mansión que a pesos mexicanos estaríamos hablando de 140 millones de pesos. O sea, una supermansión en un superfraccionamiento de la mejor ciudad de la península ibérica. Vive súper protegido, con guardias de corps, pero sobre todo vive sin la menor crítica, sin la menor denuncia de lo que prometió el PG hacer si él llegaba a ser presidente. Prometió el enjuiciamiento de los presidentes anteriores, hasta hizo por ahí una alaraca, una faramaya de una supuesta consulta popular para ver si la gente quería que se enjuiciara o no a Peña Nieto, Calderón y Fox, y Cedillo incluso, creo. Y bueno, pues la gente no le interesó, no hubo votación, no fue vinculatoria y no pasó nada. Pero hay que terminar diciendo que es bien importante entender que si está protegiendo a Peña Nieto es porque éste algo le sabe. Se sabe, no puedo decir cuál es mi fuente porque él pidió expresamente que no publicara su nombre. Se sabe que Peña Nieto tiene en su poder 6 videos incriminatorios contra el uso de exceso de dinero, el uso de exceso de poder y el uso, eso es evidente, del uso del odio en Manuel Andrés López Obrador. Pero prefiere pues que no se salga, no se divulgue, no se conozca, porque es como una especie de pacto criminal en lo oscurito, en donde ambos se van a seguir manejando con el verbo, no, mejor dicho, con el sustantivo favorito de la narcopolítica de este país, que se llama impunidad. Por todo esto y más que no alcanzaríamos a decir en muchas horas de exposición, por todo esto y más, un voto por Morena es un voto contra México. Pues hasta aquí llegó mi exposición y pasamos como siempre a sus preguntas, comentarios, aportaciones y enriquecimientos sobre este tema que espero que me ayuden a difundirlo. Ya sé que algunos de ustedes tienen hasta 1000 contactos. Por favor, difúndanlo. Difúndanlo lo más que puedan. Gracias y empezamos.
Adelante, Raúl o Alexis. Antes de que empiecen ellos, nada más, para difundirlo, vamos a necesitar que nos pase la liga del video. Sí, por supuesto, antes de las 12 del día de mañana, la liga estará subida. Y si puedo antes. La voy a colocar en todos los grupos, desde luego. ¿Sí? No pasa de las 12 del día sin que esté colocada. Muy bien. Raúl y Alexis, adelante. Bueno, doctor, mencionó de si votas por un candidato pro aborto, ¿qué haces? Comulgado de la Iglesia Católica, y si comulgas estás cometiendo Sacrilegio. nada más quería Sacrilegio. ahí. Y ¿cómo se buscaría? Dijo que lo decretó Papa Benedicto Escribe en XVI. tu buscador, escribe así: el día que Ratzinger declaró excomulgados a los simpatizantes, a los votantes por un candidato abortista. Así empieza el comunicado. El día que Ratzinger declaró excomulgado. Escríbelo así y te va a dar el dictamen. Bien. Bien. Doctor, yo aprovecho aquí, por ahí apunté. Qué bueno que ya no dijiste rápidamente. No, ya, estaba aprendiendo. Aquí escribí en el chat algo que es muy importante. A la mayoría, tal vez por ahí les comentamos, estamos viviendo en Estados Unidos, en San Antonio, pero anteriormente estuvimos en California y participábamos en una asociación sin fines de lucro, directamente muy pegados al consulado de México en la ciudad de San José, California, y San Francisco. Y nos dimos cuenta de el área de oportunidad tan grande que hay, porque nos quejamos mucho como mexicanos de nuestros gobiernos y no participamos en las elecciones. Y lo digo invitando a las personas que vivan dentro de Estados Unidos, tengan o no documentos para poder residir en Estados Unidos, se puede obtener el INE completamente gratis desde el consulado. Yo tengo 5 años viviendo en Estados Unidos. En cuanto llegué aquí, fue lo primerito que hice para poder tener derecho al voto, ¿no? Entonces, sacamos nuestra INE, directamente se envía, nos llegó, participamos en las elecciones. Se pueden participar en elecciones federales. En este caso, yo soy de Sinaloa, él es de Michoacán. Bueno, en las elecciones de nuestros estados también se puede. Hay participación vía en línea, vía directa con las papeletas que se pueden enviar, pero nos quejamos muchísimo. Habemos muchos mexicanos en Estados Unidos y si no detenemos a este hombre desde acá, también eso no nos estemos quejando, porque escucho mucho la queja. Mire, como dato curioso, participamos en esta asociación, éramos 20 personas que estábamos dentro de la mesa directiva. De los 20, 4 personas teníamos INE. El 20% del 100% solo contábamos con INE, y eran los representantes de una asociación. Entonces te quedas, yo me quedaba boquiabierta y le decía a Raúl, ¿cómo entonces se la pasan quejando cada junta que tenemos de manera mensual del gobierno y de todo lo que está pasando, y no somos el ejemplo para decir, oigan, vamos moviendo a los grupos de los municipios que cada uno encabezaba? Y no, o sea, se quejan y yo me quedé asombrada de verdad de ver esto. Entonces, de verdad, sí los invito muchísimo a que si no la tienen, no tengamos miedo, no nos pasa absolutamente nada, es una visita directamente al consulado y pidan por favor su INE. Es todo. Y no les pasa, no los van a deportar, ni los van a levantar un acta, Nada. Invasores, ni de que se cruzaron de espalda mojada, ni de nada. El INE es un derecho universal, garantizado. Así es. Por ambas naciones. ¿Sí? Uh-huh. Magnífica aportación, Alexis. Yo mismo no lo sabía, ¿eh? Qué bien, sí. Magnífico. Sí. Bueno, y obviamente a pesar de todas mis críticas de fondo a los procesos mal llamados democráticos, pues como lo dije, de lo perdido, lo hallado es bueno. Y aunque nuestro voto sea únicamente contado y no pesado, hay que hacerlo, hay que votar. ¿Sí? Sí, y ya para terminar, doctor, solamente 25,000 personas votaron desde Estados Unidos. Híjole. Habiendo 20 millones o no sé. 20 millones. 25,000, nada más.
Lo saqué de la página de Centro Electoral. Qué horror. Bueno, Alejandro Familiar. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo era que lo pesaban? Una de las preguntas, los votos, le daban un valor X, digamos, en gramos o algo diferente, porque el papel era, digo, el voto como era igual un papel o algo, ¿no? No. No, era verbal. Verbal. Era el voto en la Grecia antigua, no era en papel, era verbal. Sí. Y los senadores y los representantes populares eran electos en cuanto a personas que sabían leer y escribir, que sabían hablar en público, que sabían retórica, que sabían filosofía. O sea, el pueblo estaba hasta educado para elegir a los mejores. Entonces no era un voto. Eliges a los peores. Entonces era un voto con la voz pública, no era secreto. No era un voto secreto. No. Pero tenía un valor tal persona con diferencia. Claro, sí. O sea, ya tenían un escalafón, digamos, Había estratos sociales muy bien definidos. Sí. Y también de conocimiento, estratos de conocimiento también muy importantes. Sí. Y esa es una y dos, todos participaban en la discusión. Y cuando una persona, aun cuando fuera considerada ignorante, demostraba dar puntos claros y que soportaban una opinión, su voto podía pesar más si es que demostraba una claridad mental enorme en un punto dado. Muy cierto. Ricardo, aprovechó que aquí acabas de escribir algo muy valioso, hablando del origen del Movimiento Ciudadano y de Dante Delgado, pues son de corazón morenista, ¿eh? Él fue atrapado después de haber robado, él era funcionario de gobierno y lo atraparon después de haber robado 45 millones de pesos que se llevó él directamente, nada más que él fue a hablar ahora sí que con gente de López Obrador y ellos intercedieron para liberarlo. Desde entonces él ha sido aliado oculto de López Obrador continuamente, Dante Delgado. Una aclaración, Alicia Chávez, Dante Delgado no es del PAN, es del Movimiento Ciudadano y es un corrupto de alto nivel. Además de abortista y librepensador y agnóstico y todas las demás lindezas. Lo que sí hay que reconocerles que en persona tiene una labia para convencer a la gente. A mí me invitaron cuando estaban haciendo el movimiento político, iniciando todo antes de que fuera partido. Qué bárbaro, tiene una labia que créeme que te convence. Ya después yo reaccioné, pero en el momento te convence, eso sí, lo he de decir. Muy bien. A ver, aquí una aportación que nos hacen Joaquín y Natalia. Ya está en el chat del grupo. La liga en donde dice el día que Ratzinger explicó por qué es pecado votar por candidatos a favor del aborto. Nada más le dan clic y aparece el comunicado del Papa. Perdón, Juan Bosco, nada más, no entendí bien lo de Carmen Aristegui, si lo quieras volver a... Carmen Aristegui entrevistó ayer o antier, es decir, es cuestión de hace horas, entrevistó a Francisco Labastida y a... ¿quién dije? A Porfirio. Y a Porfirio Muñoz Ledo. Y por ese motivo, bueno, tanto Francisco Labastido como Muñoz Ledo aprovecharon para hacer hondas críticas al malo. Y entonces el malo se fue contra la periodista. Y de una manera verdaderamente atroz. Y además diciendo que son calumnias, que no se puede demostrar, que él apoya a los narcos, y luego le reviraron y le dijeron, pues son tus propias declaraciones. Los narcos se portaron muy bien el día de las elecciones. Los narcos son buenas personas, los narcos son seres humanos, el Estado debe cuidarlos, debe protegerlos, al igual que a sus soldados. O sea, se fueron con todo contra el malo, tanto Labastida como Carmen Aristegui, incluso en la entrevista, y también este otro personaje que acabas de mencionar, ¿no? Bien. Tenemos a Juan Manuel. Adelante, Juan Manuel. Buenas noches. Muy buenas. Bueno, sí, te escuchamos. Sí, yo ya he estado difundiendo información sobre Morena
y encontré una publicidad de Morena que dice, en Morena trabajamos por aborto seguro, adopción de niños y niñas a parejas homosexuales, el derecho a la eutanasia, a favor del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Dice, más abajo dice, vota por los candidatos de Morena que representan la libertad. Eso lo subí a un grupo católico, bueno, a varios, pero a uno de ellos, que estoy en una asociación que se llama Juventudes Marianas Vicentinas, Hijos e Hijas de María. Y te pusieron como chancla. No, se me fueron a la yugular, pero sí parece que les toqué a no sé quién. Sí, pues a su Dios, a su ídolo, Sí, a entonces su huichilobos. es triste ver cómo los mismos católicos defienden bueno, al partido y a Moreno, bueno, a todos los morenistas, y anteponen a Morena ante la religión, diciendo que este es lenguaje inclusivo que dicen, o lavado de cerebro, ¿no? De las ideologías que dice que lo del César al César y lo de Dios a Dios. Entonces ellos confunden eso con participar en las votaciones, pero también el voto católico tiene que ser con responsable y con conciencia, ¿no? De conocimiento. Y el voto católico forzosamente tiene que ser a favor de la vida, de modo explícito, y a favor de la ley natural, y a favor del matrimonio entre varón y mujer. No, sí, pero me pusieron como si... Bueno, no, pues mándales la liga del comunicado de Ratzinger para que se sigan cociendo en su salsa de odio. Algo se debe lograr, algo se puede lograr con un bombardeo constante. Así como ellos bombardean con la mentira, a nosotros nos toca bombardear con la verdad. Mándales esa liga, por favor. Sí. Ahí está en el chat. Sí. Más cópiala, ponla en tu chat personal y desde ahí la difundes lo más que puedas. Bueno, tú y todos, ¿eh? Todos, por favor. Bien, pues gracias por tu aportación, Juan Manuel. Qué triste que te vaya como el diablo con San Miguel, debiendo ser al revés, ¿no? En fin, pero no dejes de insistir. La verdad, sí. decía San Pablo, debe ser predicada opportune et importune, con oportunidad y sin ella. Ya me di cuenta que en esta vida el único amigo que tengo es Dios, porque yo de ahí en fuera ya no tengo a nadie. Bueno, pues ahora sí que Dios y tú, mayoría absoluta, ¿no? Muy bien, tenemos a doña Karen. Adelante, Karen. Buenas noches. Buenas noches, Juan Bosco. Gracias por estar en un grupo de Historia de México. Qué bueno que tengas este interés. Pero si es colombiana, está cerca del mismo peligro. Lo dije al principio de la conferencia. Está ahora sí que entre el malo y el peor. Estamos penando. Están penando. Bendito sea el Señor. De todas formas, quería comentarte algo con respecto a esto que dijo Benedicto, que me saques de una duda, dando una como mirada a la situación que ahorita se está viviendo. El candidato que está, o sea, Petro, como tal, es un exguerrillero. Exguerrillero. Que pues ha sido asesino. Claro, es un asesino. Apoya abiertamente a los grupos feministas, o sea, todo. Mejor dicho, es una representación demoníaca. Absolutamente. La vicepresidenta, que es Francia Márquez, o sea, practica abiertamente brujería. Pues con actos satánicos han buscado cómo llegar al poder. Ahorita este otro hombre que salió, la verdad es que es algo que sucedió en Colombia, y es que nosotros estábamos apoyando mucho el pueblo católico, se estaba yendo a favor de uno que se llama Federico Gutiérrez, porque era el que más, como el más rankeado, que estaba, por decirlo así, más posibilidades tenía de llegar. Había que era Gómez, que era muy bueno, un hombre católico así, pero no tenía fuerza. Entonces no tenía posibilidades. Entonces muchas personas se volcaron hacia Federico. Él no pasó, quedó en el tercer puesto. ¿Qué pasa? Básicamente lo que sucede es que ahorita este segundo candidato
que Hernández. Sí. O sea, si hubiese ganado Federico para segunda vuelta, en el segundo lugar, las personas que pertenecían a los otros candidatos no se hubieran aliado con Federico. Exacto. Ganaría Petro, que es en este momento lo peor que le puede pasar a Colombia, porque literalmente es un Chávez, es un Hugo Chávez. Sí. O sea, ni siquiera un Maduro, que es peor. Sí. Peor, bueno, por el estilo, de la misma camada de depredadores. ¿Sí? Este hombre que ahora es un hombre... Hernández. Pero Hernández es abortista. Sí, o sea, Es ya le pro LGTB. Ujú, Es un ujú. populista como el Peje. Él es un empresario y él abiertamente habla a favor del aborto, habla a favor de estas, por eso, o sea, entre nosotros nunca estaba en la fórmula. A lo que voy con esto es que él, dentro de las propuestas que tiene, es convocar, o sea, todos estos temas que tienen que ver con la moral, y Colombia siendo un país tan abiertamente católico aún, va a convocar la participación del pueblo para que ellos decidan si están a favor o en contra del aborto, por ejemplo. O sea, él dice, yo estoy a favor, pero yo no lo voy a decidir. Yo voy a convocar al pueblo para que ellos decidan. Y la vicepresidenta, que es la fórmula de él, es una mujer abiertamente católica, claramente habla en contra del aborto, en contra de, o sea, es una mujer parada. Entonces ahí es donde yo decía, bueno, entonces si Benedicto XVI dijo esto, ¿cuál debe ser mi postura sabiendo la situación que hay alrededor? Porque es que es muy fácil decir solamente como que no, es que él es abierta, él es a favor del aborto y ya. Y adicional a eso es que, bueno, yo digo, listo, yo me voy y soy extrema, pues así, para cumplir la ley de Dios y lo puedo hacer perfectamente, me voy por un voto en blanco. Pero lo que pasa ahorita con un voto en blanco es que eso va a restarle fuerza a Hernández y le va a sumar Al guerrillero. a Petro. Ajá. Entonces, esa es la situación Que en la que obviamente estamos. también es abortista y también tiene todos los... No, y es peor, o sea, es peor. Es peor porque ese sí va en contra de la libertad absolutamente y de frente. Hay una respuesta, espero que Ricardo me avale ahorita que la diga, que la da Santo Tomás. Santo Tomás presenta en ese tipo de dilemas lo que se llama la teoría del mal menor. ¿Sí? O sea, ¿qué es? No qué es lo mejor. No hay tal cosa como algo mejor, sino al revés, ¿qué es lo menos malo? El mal menor. Y en este caso, con los datos que nos aportas, que yo ignoraba, que la fórmula de la vicepresidencia sea una mujer católica, obviamente sería el mal menor. Y también el mal menor consistiría en que este Hernández va a someter a un referéndum a una población abiertamente católica, mucho más que México. Porque acá los disque católicos han apoyado a la gran mayoría de los congresos locales para que el aborto y la ideología de género se aprueben, como acaba de suceder ayer con Veracruz, uno de los estados más importantes de México. Ya votó a favor del aborto y de la ideología de género y del matrimonio gay, con una población 80% o más católica. Yo espero que no sea el caso de Colombia, sino que realmente el católico colombiano pueda voltear el voto a favor de la vida. Entonces yo sí votaría en este caso por Hernández. Ok. Sí, porque porque es el mal menor. Allí no aplicaría la norma de Benedicto, porque sí contempla, el Papa mismo contempla la teoría del mal menor, que fue planteada desde hace muchos siglos por Santo Tomás y ha sido parte de la ética católica profunda, ¿no? Cuando no tengas manera de escoger lo mejor, ¿qué es lo menos malo? Y escógelo. Incluso, Juan Bosco, para terminar, nosotros vemos esto de la candidatura de Hernández, el haber salido de manera tan abrupta, porque eso no se esperaba. Sí, abrupto. Por día de Dios. Porque a Federico, que era el tercero, tenía muchos opuestos y no hubiera, así hubiera ido a segunda vuelta, no hubiese alcanzado a llegar. Y sí o sí quedaba Petro. Entonces nosotros vimos esto y nosotros, bueno, no lo esperábamos, pero realmente
Ahorita él está rankeando, Hernández está rankeando y Federico y Petro está súper asustado. Sí, lo leí hoy en las noticias, sí. Está, bueno, mejor dicho, Asustadísimo. desesperado. Entonces nosotros decimos, bueno, con esto no vamos a caer todavía en las manos del comunismo. Entonces sí, es populista, pero no es comunista. No es comunista, es mal menor, es mal menor. Sí. Ujú. Pues muy enriquecedora tu aclaración. Karen, muchísimas gracias. Y te mandamos todos estos hermanos tuyos mexicanos un cordial saludo. Y Muchísimas gracias por tu presencia. gracias. Dios bendiga. Gracias, muchas gracias. ¿Tendríamos a alguien más por ahí? A ver, Juan Carlos levantó la mano o nada más estaba blandiendo su lápiz. Así él la estaba felicitando, doctor, por su Caray. comentario. ¿Cuál comentario Sí. me felicitas? El que hizo ¿qué podemos decir? Nuestra compañera de Colombia. Ah, Karen. Sí, Sí, Karen Betancourt. sí, por Karen su participación. Sí. Muy importante. Sí. Sí. Muy ahora sí que hiló fino, ¿no? Pero fíjate, yo nuevamente insisto, la chusma escoge a los dos peores y elimina al mejor. Ahí está la profunda maldad de la democracia de sufragio universal. Que los mejores no son electos como lo eran en Grecia o en la misma Roma. Es la tragedia del mundo mal llamado democrático. ¿Sí? Muy bien, Ricardo. Bien, ¿alguien más? Así, Lili, adelante, Lili, por favor. Ay, pues buenas noches a usted y a todo el grupo, profesor. A ver, permítame nada más contestarle a Karen. El mal menor, ¿quién lo comentaba? Santo Tomás de Aquino, es correcto. Es el primer gran autor teológico, filosófico en la historia de la Iglesia que plantea esta solución salomónica para casos como los que ahorita nos presentó Karen. ¿Sí? Bien. ¿Quién estaba? A Lili, por favor. Adelante, Lili. Sí, buenas noches a todos y a usted. Oiga, pues fíjese que yo estoy sumamente decepcionada porque el año 18 yo con todos los contactos y toda la gente que pude hice una super campaña y eso de Ratzinger se los envía a muchos. Mira. También, sí. Y también del padre Santiago Martín. Tiene un pequeño video donde habla perfectamente de lo que un católico debe hacer a la hora de votar y cómo fijarse perfectamente en el candidato y nunca jamás votar por un abortista. También yo mandé videos de cubanos, de venezolanos que grabaron, hermanos mexicanos, fíjense lo que están haciendo, porque van por el mismo rumbo que nosotros. Y nada, no hubo forma, inclusive, fíjense qué triste, hasta un sacerdote amigo mío, bueno, bastante conocido mío, defendiendo todo lo indefendible. ¡Qué horror! Y digo sacerdote. Yo ya sí, sacerdote católico. Yo la verdad, todo esto me dio mucha tristeza y por más que he mandado y todo, y la gente no cambia. Yo creo que lo único que nos queda verdaderamente es acogernos a Dios nuestro Señor y a su Santísima Madre y pedir, porque la gente no entiende, están pero completamente cerrados. No hay manera. No quieren entender porque de alguna manera no les conviene y se aferran con singular alegría a su ignorancia culpable. Sí. Lo único que a lo mejor puede ahora ayudar para las próximas elecciones será todas las, digamos, bueno, así en forma vulgar decirlo, metidas de pata que ha hecho el gobierno. Ojalá. Porque sí han sido muchas, ya ha perjudicado a mucha gente. La lista es enorme. Ponemos a los niños con cáncer, a cerrar guarderías, bueno, muchas cosas que se han hecho. Es romper la columna vertebral de la economía. Sí. Entre otras. Pero que hay gente que no entiende hasta que no es afectada a sí misma. En a su familia. Entonces, porque se les dice, mira que la economía, mira que la cuestión de la minería, mira lo que ha pasado con el turismo, ve lo que ha sucedido, y no les interesa.
sea, de veras es decepcionante porque yo pienso que hay mucha ignorancia y mucha falta de cultura. Pero ojo, es una ignorancia culpable. Sí. Porque ahorita Sí. con el internet y la tele y la prensa y los periódicos en la esquina, cualquiera podría saber mucho más de lo que se contenta con saber. Porque además la curiosidad es una condición humana natural y hasta la curiosidad la matan con tal de no ser movidos de sus ventajas falsas al adorar dioses falsos. Sí. Y los medios de comunicación no ayudan porque están Al contrario, completamente comprados. están comprados, están vendidos por cientos de miles de millones de dólares prácticamente en todo el planeta. ¿Sí? Correcto. Bueno, ese era mi comentario. Bien, Lili, muchas gracias. Tenemos a Marisa y a Jorge y luego a José Carmelo. Adelante, Marisa y Jorge. Sí, gracias, doctor. Hola, Buenas Jorge, noches a buenas. todos. Bueno, nada más me quedé con la duda de jefe máximo. Decía que Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas fueron así se llamó su periodo presidencial que excedió el periodo oficial. El maximato consistió en la prolongación de su poder de emperador de México más allá de los años de su mandato. Fue el caso de Plutarco Elías Calles y el caso de Cárdenas. Y es ahora lo que el PG pretende, constituir un tercer maximato en la historia de México. Y bueno, también un comentario, bueno, me ha tocado de que yo estoy en grupos y empiezo a meter alguna información y luego política, nada, religión, nada. Entonces, a lo mejor alguna, se me ha ocurrido alguna, buscándole por otro lado, a lo mejor tener la iniciativa de crear un grupo en donde sí pues se pueda meter todo esto, ¿no? Un grupo paralelo por ejemplo, en la colonia donde estamos, y ahí pues muchos van a estar interesados, porque muchos quieren hablar de esto, pero uno que otro, incluyendo el administrador, es el que dice religión, no política, no. Entonces, a lo mejor crear uno. Voy a lanzar la semana que entra, de una vez lo anuncio, la semana que entra, o a más tardar en unos 10 días, estoy construyendo una macro propuesta para un taller virtual de filosofía. Voy a enviar la invitación con el temario, cuando menos buscando eludir cualquier cosa que les pueda oler a religión, para dar un taller de altísimo nivel sobre filosofía. Tal vez ahí puedan morder el anzuelo. Así que pues te va a llegar la invitación, tú la checas, la ves, estoy hablándole a todo el grupo, les ruego enterarse de los temarios, las condiciones, los objetivos, la metodología, etcétera. Estoy ya muy avanzado en ese proyecto, va a ser verdaderamente fascinante. No sustituye a este grupo de historia ni al grupo lunes o miércoles. Es un tema radicalmente distinto, pero a una escala superior. Y tampoco se espanten los que nada más tengan primaria, porque podríamos decir que es filosofía para niños, ¿no? Sin que la palabra niño sea utilizada en un término o en una forma despreciativa. Bien, pues esa sería mi respuesta, Jorge. Hay que hablarles de la verdad, pero con un sesgo que no involucre la palabra religión ni la palabra política. Y la filosofía se presta mucho para esto. Bien. Raúl Ríos apuntado. Magnífico, Raúl. Muy bien. Tenemos a José Carmelo. Adelante, mi querido amigo José Carmelo. Buenas noches a todos. Muy bueno. A ver hasta dónde me da la voz, doctor. ¿Sigues malito? ¿Ande? ¿Sigues malito? Sigo un poco malo, pero ya voy, parece que ya voy de salida. Qué bueno. Muy bien. ¿Qué pasó? Sí, no, lo que comentaban los compañeros, todos andamos igual, y por experiencia propia de que venimos de ahí de ser muy ignorantes en las cosas, pero lo que tenemos que hacer es estar sembrando la semillita,
es nuestra chamba estar sembrando la semillita con la gente, enseñándoles y pues ya Dios quiera cuando Él haga su trabajo, ¿no? Pero igual, yo en mi familia, yo siento que todos andan desperdigados. Yo andaba, no digo que ando muy bien, ¿verdad? Pero ya soy más consciente de la situación y de la creencia en Dios. Pero todos andan pensando en un Dios a su manera, en un catolicismo a su manera. Les enseñamos los papeles de esto dijo el Papa Benedicto, esto dijo el Papa Juan Pablo, y no, a mí no me importa la iglesia, pero yo soy católico. Sí, entonces... Yo le voy a las Chivas, pero vive el América. Sí, pero ganó el América y vamos a festejar. Hay que hacer changa. Tal cual. ¿Sí? No, eso es estar ahí al pie del cañón y estar sembrando la semilla. Un día pegará. Y pues Exacto. Por esa razón no podemos darnos por vencidos nunca. Sí, no, es darle. Y el otro día... Tantas noticias malas. Sí, y noticias malas y malas. Ahorita mi esposa me decía, la noticia de que en Oklahoma el aborto lo prohibieron. Porque ya se va a considerar prohibido desde la concepción. ¿En Oklahoma? Oklahoma. Es súper noticia, oye. Sí. Oye, eso está sensacional. Una noticia que yo vi en el canal de WTN antier, en la madrugada, y le digo a mi esposo, ¿y cómo esto no se dice? O sea, le digo, el gobernador que firmó la ley dijo, desde la concepción hay vida, y está prohibido. Claro, no está completamente amarrado porque están hablando de que van a permitir el aborto en caso de violación y otros casos muy particulares. Pero al final, la gran mayoría de por qué se hacen los abortos está prohibido y van a poner multas como mínimo desde $10,000 al que acude o al que practique el aborto. Bueno, pues un viento de fronda con agua fresca, maravilloso. Sí. Y eso es estar haciendo la chamba y no desanimarnos. El problema es que entremos en desolación. Ese es el problema. Y una advertencia con la palabra desolación. El propósito fundamental del príncipe de este mundo, Satanás, Lucifer, el demonio, como lo quieran llamar, es producir en las almas de los cristianos la desolación. Porque en la desolación no hay esperanza. Exacto. En la desolación no hay fe. Y en la desolación no hay caridad. Sí, cuando se anulan, se pierden las tres virtudes superiores, sobrenaturales, y el alma queda a merced de las fuerzas del maligno. Por responsabilidad propia, porque cedió al encanto de la desolación. Como lo practicaron infinidad de personas desde la Revolución Francesa y que incluso pues están con sus nombres escritos en letras de oro en la filosofía, la literatura, la historia, sobre todo de Francia, ¿no? Desgraciadamente, y de Europa. Y, sí, que lo dejemos a un lado a México, que también tiene ejemplares tremendos al respecto, ¿no? Como una de las principales poetisas mexicanas, Guadalupe Amor, ella practicó la desolación. Sí. Y sobre todo en versos que ella llama incluso luciferinos. Sí. En fin. Yo en el concepto de desolación, a veces sí, como que uno quiere perder el ánimo, pero ahora sí que mi parte racional conceptualicé muy claramente la intención de la desolación. Y en una película que vimos de estas películas nuevas que están saliendo de Ignacio de Loyola, está la escena donde él sube a la montaña y la tentación de Satanás de que se aviente del lugar más alto. Sí, se desbarranque. Ahí presenta muy bien ese concepto de desolación. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros conceptualizarlo, tenerlo bien claro y a partir de ahí, racionalmente, saber que no se puede entrar en desolación.
Una situación que yo como psicólogo, tanto en mi persona como en mis pacientes y muchas veces hasta en mi propia familia, he captado y recomiendo es que la desolación no tiene lugar en el combatiente habitual. En el guerrero habitual, en el que está acostumbrado a pelear por el bien, la verdad, la belleza y la unidad, las 24 horas al día, la desolación no cabe. Cabe mucho en el que se cansa, en el que afloja el ritmo, en el que no concibe la vida como una batalla, en el que se la quiera pasar suave y súper y sin compromisos. Allí la desolación va a tener una gran cabida. Bien. Finalmente tenemos a don Leonardo. Adelante, Leonardo, serías el último participante de la noche. ¿Qué nos quieres decir? Buenas noches. No sé si tenga abierto el micrófono. Sí, te estoy escuchando. Bueno, buenas noches, antes que nada. Pues miren, yo quería hacer algunos comentarios. Bueno, el primero por lo que mencionaron, ¿no? De que de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Justamente hoy el padre en la misa hizo muy clara, bueno, ahora sí fue una aclaración, lo que quiere decir a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, porque el gobierno y los grupos liberales no respetan lo que es de Dios, nada más se quedan pensando en lo que dicen al César lo que es del César. Sin embargo, el César es de Dios, porque no se creó a sí mismo. Entonces, toda autoridad legítima viene de Dios. Exactamente. Entonces, hay que aclarar muy bien lo que quiere decir a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esto lo trata muy bien en un libro, Religión y Política. No recuerdo ahorita el autor, pero yo creo que tú lo conoces. Religión y Política. No sé si lo conoces. No, no tengo el gusto de conocer ese libro, pero lo busco. Debe estar en la red. Luego te paso la liga. Y hay un libro muy interesante, ahora que vas a tocar el tema de filosofía, hay un libro que fue promovido, bueno, el resultado fue un libro, fue una promoción que hizo San Juan Pablo II en el tiempo en que él era papa. Juntó a físicos, a filósofos y a teólogos de los mejores para hacer una búsqueda en común. Así se llama el libro, Física, Filosofía y Teología, una búsqueda en común. Y ahí se ve claramente pues que no hay una contradicción entre la fe y la ciencia. Y pues la ciencia de la ciencia, la teología. Ese es un libro también muy bueno, nada más que pues parece que ahorita está agotado. Pero probablemente físicamente esté agotado, pero probablemente se pueda conseguir en forma virtual. Yo espero que sí. Y mándame otro el libro, nombre también a varios, por favor. Sí, lo voy a mandar. Y hay un libro de Hilaire Belloc, que debes de conocerlo tú. Hilaire donde Belloc, habla un famosísimo filósofo francés de primer nivel. Exactamente, es sobre la Revolución Francesa. Y allí menciona al contrato social de Rousseau. No, perdón, sí, Juan Jacobo Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Jacques Rousseau. Entonces, en la parte del contrato social, pues habla de que la democracia, pues en realidad es una situación compleja para los seres humanos. Dice que la democracia podría darse muy bien entre los ángeles. Casi por eso tenemos problemas. Claro, porque votarían por el Altísimo. Pues sí. Aunque entonces, ya vemos que algunos no, ¿eh? Sí, no, pues ya. Ahí mi amiga de la secundaria, Luz Bella Ramírez. Bueno, entonces, recomiendo pues la lectura de ese libro. Magnífico, pues muy buenas tus recomendaciones todas.
la democracia pues se requiere que haya participación, porque si no, no vamos a salir del hoyo. Lo que necesitamos ya es un mecanismo que concatene a todos los católicos, porque si no hacemos team back, pues nos van a meter bola. Así es. Pues muy bien, magnífica tu aportación, Leonardo. Escribe los links o los nombres en el chat de varios para poderlo distribuir a todos los grupos. Pues queridos amigos, ya les anuncié el próximo proyecto que voy a desarrollar, el taller de introducción a la filosofía. Ya conocerán contenidos, modalidades, costos, procedimientos, exámenes. Se está construyendo con muchísima formalidad porque es la filosofía la base del pensamiento racional y del pensamiento ético. Sin filosofía no hay nada. Y por esa razón, lo primero que eliminó el narcosistema de la educación en México fue precisamente la filosofía. Aparte de la historia verdadera, ¿no? Al eliminar la filosofía, nos dejó a la población en calidad de niños de teta, incapaces de pensar por nosotros mismos en las cosas verdaderamente trascendentales de la vida. El bien, la verdad, la belleza y la unidad. Bueno, pues sean felices, sean virtuosos. Les encargo mucho, ya es día 3. Estamos regalando 3 poderosos y maravillosos libros a los que han estado pagando. Van poquitos, acelérenle por favor, y Yasmín tiene la instrucción de que chivo brincado, chivo pagado. Llega el pago e inmediatamente se les mandan los 3 libros en formato PDF para que los disfruten. Tienen mucha relación con los temas que estamos viendo y además son de muy difícil consecución, así que aprovechen esta oferta, por favor. Gracias a todos, buenas noches, nos vemos el lunes, Dios mediante. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Adiós a todos. Buenas.